Emiliano, ¿cómo estás? Qué placer tenerte una vez más en Possible Impact Day y agradecido de que puedas ser parte de este día. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Un gusto poder estar nuevamente con Possible, compartiendo algunas ideas, algunas visiones sobre la cuestión ambiental. Hoy, recién salido del horno, el pacto de Glasgow, como se lo está llamando, luego de la COP26 de cambio climático, donde, bueno, a ver, hay un acorde que ya es familiar, hay un tono que ya se tocó en otros momentos al respecto de que está recontra claro que hay que dejar la retórica y pasar a la acción, eh, pero siempre hay un gusto a poco en estas cumbres, particularmente en la de cambio climático. Ha habido otras cumbres como el caso de Basilea con los residuos tóxicos, ni hablar Montreal con el tema del ozono, donde se han logrado avances importantes. Pero primero Kioto, luego París, ahora Pacto de Glasgow. Viene, la verdad, que patinando y patinando sin un libreto claro de las acciones que van a tomar los gobiernos. De hecho, para los estados, salvo honrosas excepciones, y que a veces no aplican a un Estado de manera continua, sino que aplican a un Estado de manera puntual. Después cambia la administración y no hay continuidad. El Ministerio de Ambiente en los distintos países del mundo sigue siendo algo que me recuerda cuando yo era chico en la casa de mi abuela, todos mis primos, ¿no? Se juntaban la familia y los chicos comían en la galería con vaso de plástico y los grandes comían adentro con vaso de vidrio en el comedor principal. Yo me acuerdo siempre de esa imagen porque queríamos nosotros con mis primos acceder a la mesa de los grandes y por ahí nos dejaban tomar un traguito de algo en el vaso de vidrio, ¿no? Esa era una diferencia bien marcada. Y el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, se sientan en la mesa de los grandes con vaso de vidrio, el Ministerio de Ambiente en la galería con los chicos con vaso de plástico. Eso es lo que pasa hoy y creo que solamente en el sector privado es donde a veces se sacuden ciertas estructuras y se logran avances importantes, pero de manera voluntaria. Es el mundo de las empresas que articula con las ONGs para lograr crear un parque nacional, por ejemplo. Y el Estado recepciona eso, el Estado lo canaliza, pero no lo promueve con toda la furia. ¿Sí? Yo vengo de una experiencia en la función pública que fue muy positiva, donde se me dejó trabajar con total libertad, sin ningún condicionamiento en la creación de parques nacionales, pero fue algo puntual, buenísimo, muy útil, una enorme contribución, pero en materia ambiental yo me daba cuenta que todavía el Ministerio de Ambiente no accede a una importancia y una transversalidad que se note en el aire que es prioridad. ¿Sí? Cuando hablamos de destruir el ambiente a cambio de una fuerte inversión, como es el caso de las represas del río Santa Cruz, por ejemplo, y bueno, a ver cómo el Ministerio de Ambiente se acomoda, ¿no? Siempre porque no queda otra que destruir la naturaleza para generar empleo, ingresos de divisas, progreso económico, etcétera. O sea, no les entra, y no es un tema de Argentina, y no es un tema ni siquiera de Latinoamérica, no les entra todavía que hay que cambiar en serio la economía y que se puede y que no choca ningún planeta y que no se va a generar ninguna pandemia. Al contrario, las pandemias se generan por toquetear irresponsablemente la naturaleza. Eh, entonces, para nosotros es importantísimo compartir este espacio con otras voces, con otras miradas, en la construcción de una nueva economía. Las empresas, creo que muchas veces, bueno, por sus estructuras, por el contexto que las rodea, tienen una rapidez de reflejo mayor que los estados, y obviamente que es muy importante que los estados acompañen y den cabida a todo eso, pero obviamente, como dice el gran Carlos March de Avina,
el techo de una ONG es el piso del Estado. Y lo mismo, y lo mismo pasa a nivel de las empresas. Por eso es importante que los líderes aprieten el acelerador con el tema de la sustentabilidad. Nosotros desde Argentina hoy estamos iniciando una etapa muy importante porque estamos yendo más allá de nuestras fronteras como Banco de Bosques, trabajando con Uruguay, con una organización que se llama ANBA, en un proyecto binacional en el río Uruguay, donde hubo una disputa enorme entre Argentina y Uruguay años atrás con el tema de las pasteras en Fraiventos, una enorme disputa que llegó al Tribunal Internacional de la Haya. Argentina y Uruguay se dieron con todo, se pelearon feo, hubo cortes del puente Gualeguaychú-Fraiventos, pero también del puente Colón-Paysandú, e incluso el puente de Concordia-Salto. Fue un escenario de conflicto ambiental entre los dos países, y hoy estamos tratando de generar un proyecto de conservación en ese mismo escenario, uniéndonos a través del río Uruguay y de todo un archipiélago de islas muy poco conocido para muchos porteños y para muchos en Montevideo y las grandes ciudades de Uruguay, que no conocen este increíble paraíso desconocido para nuestros dos países, no solamente en términos de conservación de la biodiversidad, sino de generación de economía real, de empleo real, de desarrollo local a partir del ecoturismo. Estamos trabajando con una donación importante de la Butler Conservation en Entre Ríos, del lado argentino, y del lado de Uruguay, en el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Isla del Río Uruguay. Y la verdad que bueno, nada, uno habla siempre de los hermanos uruguayos genéricamente, pero yo ahora tengo hermanos de verdad, con nombre y apellido, el Maxi, el Gogi, el Inti de ANBA, que bueno, la verdad, hace ya 2 años que estamos trabajando en este proyecto, tenemos para fácil 4 o 5 años más de este proyecto, pero para toda una vida de proyectos, porque ya realmente nos queremos mucho, nos extrañamos, nos encontramos en kayak en el río, y bueno, la verdad que Uruguay tiene un potencial enorme, es una joyita Uruguay en términos de naturaleza, todo lo que puede avanzar, todo lo que puede tomar de sus vecinos Brasil y Argentina, y bueno, y estamos para trabajar con los uruguayos en un montón de proyectos de conservación y de generación de empleo. Y por último, Martín, antes de que me muestres la manito con los 5 minutos, quería contarles una experiencia muy reciente, porque la hablé en otros eventos con Possible, cuando hablábamos del Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco, de la creación de ese parque, que se creó hace unos 10 años. Bueno, estuve el fin de semana pasado con mi pareja, fui a llevarla a conocer el lugar, y la verdad que me emocioné, me quebré al ver un campamento de ecoturismo prácticamente manejado por gente local que yo conocí hace 10 años y que no veía ese lugar con ningún futuro, pero con ningún futuro. Verla cocinar a Zulma y a sus hijas, cómo se capacitaron, cómo sirvieron el desayuno en esas carpas tan cómodas que la Fundación Rewilding Argentina colocó ahí, verlos cómo se capacitan. Hice una bajada en kayak. El guía, ¿quién era el guía? Un muchacho de ahí del paraje. Hice una bicicleteada con otro guía. ¿Quién era? Un muchacho de ahí del paraje. Me quebré en serio porque todo eso que dijimos, de que esto no era solamente por los animalitos y las plantitas, que era también por la gente, está pasando. Esa gente tiene laburo de verdad, laburo en blanco, y no vive de ningún subsidio más que el de sus propias capacidades por haber adquirido el oficio de trabajar de la mano con la naturaleza. Mucha de esa gente, sus parientes han sido empleados en destruir el bosque en décadas pasadas, y hoy ellos son la generación que está siendo empleada por ayudar a proteger el bosque, por mostrárselo al mundo, y no tener que salir de sus pueblos para buscar trabajo. La verdad que eso es una historia bueno, que muestra claramente que it's possible. La verdad que, bueno,
creo que es una de las pocas veces que me sobra algo de tiempo en una charla con todos ustedes sobre sustentabilidad, sobre lo que es posible hacer. Recientemente, y para cerrar, quería comentar el título de un artículo que me llamó mucho la atención en una revista masiva de divulgación, como es la revista Gente, ¿sí? Y ahí escribió Sofía Heinonen, que es una gran conservacionista, un artículo que dice, el título me encantó porque es bien desafiante, sobre todo para el cassette que los latinoamericanos, en particular los argentinos, nos crían, ¿no? Diciéndonos que el progreso es romper la naturaleza, que la naturaleza es romper la naturaleza, destruir la naturaleza es un sacrificio que hay que hacer para poder progresar. Y el título era Podemos vivir de nuestras bellezas naturales. Y no tenemos idea el potencial que tiene nuestra región para ser una potencia sustentable. No tenemos ni idea. No tenemos que tener miedo a frenar proyectos destructivos como las represas del río Santa Cruz. Tenemos que dejar de enamorarnos de Vaca Muerta, como que Vaca Muerta nos va a salvar. Viene Vaca Muerta y es como que pónganlo a Messi, que vamos perdiendo, ¿no? Van a llover dólares, nos salvamos con Vaca Muerta. Es una gran mentira. ¿Cuántas veces nos dijeron nos salvamos con una gran cosecha? Y sabemos hoy que nuestro querido agro argentino tiene mucho por mejorar en términos de sustentabilidad. Abramos los ojos y las orejas y tengamos el coraje de ser una potencia sustentable, porque si no, nos vamos a perder una gran oportunidad y nuestros nietos nos lo van a reclamar. Gracias. Emiliano, queda muy claro el avance y el potencial de lo que ustedes han hecho en Argentina con Banco de Bosques, generando una economía basada en la naturaleza. ¿Cuál es el potencial que tiene Uruguay por delante? Nosotros estamos hablando hoy de la realidad de Uruguay, del presente de Uruguay y del futuro de Uruguay hacia el 2030. ¿Cuál es la oportunidad que tiene Uruguay para crear una economía basada en el medio ambiente y en la biodiversidad? Bueno, a Uruguay yo lo veo como una suerte de Portugal en términos de un país más pequeño que el resto, pero muy cómodo, muy estratégicamente ubicado, con una población muy educada, que todavía, digamos, a escala, Uruguay es como Argentina, tiene grandes espacios libres, grandes espacios naturales libres. Es un país seguro. Uruguay tiene todo para generar una red, lo hablaba con los chicos de AMBA, una red nacional de bicisendas, que sea la Francia de América Latina en términos de el bike touring, que es algo que es una potencia hoy en Francia en particular, pero también en otros países, donde uno puede hacer semanas en bicicleta visitando lo que es el Uruguay, que es una suerte de campiña, donde uno puede ir de bodega en bodega, de emprendimiento, de gastronomía orgánica, pero gourmet al mismo tiempo, de pueblito en pueblito, digamos, explotar toda esa belleza tan acogedora que tiene el Uruguay, que no lo tiene cualquier país. De hecho, a nosotros nos costaría mucho poder armar, estructurar un proyecto así. Uruguay lo tiene servido en bandeja. Ahí hay algo muy importante que el Uruguay puede realmente explotar, combinando esto, ¿no?, de la bici con la gastronomía, con la agroecología, con el avistaje de aves, es decir, todo eso es algo que es un producto que se puede trabajar muy bien. Uruguay viene de estrenar su Ministerio de Ambiente, es las primeras en la historia que Uruguay tiene un Ministerio de Ambiente, y obviamente esto es un desafío para el Estado uruguayo en cómo se va a articular con las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y los uruguayos, bueno, es su eslogan, ¿no? Dicen Uruguay natural, y pueden vivirlo como tal, pueden realmente pasar del dicho al hecho los uruguayos en esta materia. No veo que tengan, digamos, una economía que dependa estrictamente de industrias contaminantes. Creo que
incluso debiera Uruguay generar un buen plan de gestión ambiental, pero bien progresista, bien ambicioso con la industria de las pasteras, que es claramente una industria que tiene un impacto ambiental que ha progresado mucho en el pasado, pero que todavía tiene mucho más para dar, tiene mucho más para hacer y para transformarse realmente en algo que el día que se invente algo que reemplace el papel, quede eso en la naturaleza uruguaya como un área protegida o como un sistema de, de ecoturismo en los lugares donde están operando estas plantas. La pesca uruguaya también tiene mucho por progresar. Ahí hay un tema que es polémico en Uruguay y que desafía a las nuevas autoridades ambientales, todo el tema de la sustentabilidad en la industria pesquera uruguaya. Pero más allá de eso, Uruguay está apostando fuertemente a las energías alternativas. Es un país que todavía está a tiempo de hacer un manejo de sus residuos sólidos urbanos de una manera bien sustentable y no tener el problema que tiene Argentina. Argentina llegó muy tarde y tiene un despelote tremendo con los basurales a cielo abierto en muchos pueblos o rellenos sanitarios, pero que es espantoso, digamos, esos lugares y que obviamente nada, ya queda un pasivo ambiental espantoso en Argentina. Uruguay podría realmente saltar, digamos, esa etapa y no pasar por un descalabro en términos de manejo de los residuos en el cual se metió Argentina y certamente Brasil. Eso es lo que te puedo decir de Uruguay, así de taquito, digamos, de primera mano, pero seguramente hay mucho más. Clarísimo, Emiliano. Para terminar, simplemente una última pregunta y es, ¿cómo puede lograr esto Uruguay generando redes que le permitan alcanzarlo? Ustedes desde Banco de Bosques son expertos en trabajar con públicos, privados y que todos los sectores de la sociedad estén muy bien integrados en las iniciativas que llevan adelante. ¿De qué manera puede lograr Uruguay estos objetivos para que sean el potencial de todos y el logro de toda la sociedad entera? Bueno, para construir redes es importante identificar los líderes, para motivar la construcción de esas redes, y esas redes no están. Eh, y por eso es tan importante una organización como AMBAC, con gente joven que se quiere comer la cancha, y que se quiere comer la cancha bien, porque una cosa son los líderes y otra cosa son los egos. Y nosotros somos los campeones mundiales de los egos, sobre todo los porteños, y si sos petizo como yo, peor todavía. Así que es muy importante en ese sentido la generación de liderazgos en distintos rubros, ¿no? La gente que está en el sector rural, la gente que está en el sector de las comunicaciones, obviamente las ONGs, el Estado. Claramente la sustentabilidad es en red o no es. Entonces, ahí lo que pasa es que, bueno, es todo muy bonito decirlo, digamos, en este tipo de eventos aparece un montón de gente como yo que dice cosas en base a su experiencia, que suena fenómeno, todo bien, y qué interesante, no sé yo, pero después, digamos, apagás el Zoom y tenés que ir a hacer que las cosas pasen. Y ahí, obviamente, es clave el liderazgo por el tema de la constancia, por el tema de que estos procesos no se achanchen, que es algo que es el gran mal de estos procesos. El riesgo de achanche es un riesgo alto, entonces pasa esto, ¿no? Como dijo una chica el otro día en Glasgow, si es la COP26, es porque hay 25 que le venimos pifiando. Entonces, la constancia en estos procesos es muy importante y en eso los líderes de verdad, digo, incluso líderes que se dejan liderar, ¿no? Para que las cosas pasen, donde el objetivo es que las cosas pasen, que las cosas se hagan, ¿sí? Independientemente de quién lo haga, ¿sí? Este tejido de equipos interdisciplinarios, transversales, es absolutamente clave. Pero ahí, insisto con esto, es importante
identificar a los líderes y darles soga para que puedan jugar, para que puedan desplegar todo su potencial, que el Estado pueda generar esos espacios, ¿sí? Y que las empresas, cuando vean líderes sociales, se animen a llegar lejos. Que no se queden con el manualcito de responsabilidad social empresaria, que no jueguen bueno, a ver, poquito y después vamos viendo. Digamos, que tomen sus recaudos, obviamente, pero que traten de ir un poco más allá porque el planeta lo necesita y la gente lo necesita. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por haber estado en este Possible Impact Day Montevideo. Estamos muy felices de haber tenido tu participación. Te mandamos un gran abrazo. Te agradecemos por tu lucha, por tu trabajo, por tu activismo y por todo lo que hacen desde Banco de Bosques y esperamos encontrarte muy pronto en otra ocasión o en otro Possible Impact Day. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo gigante y hasta cualquier momento.